Shalom, bendiciones, amados profetas, evangelistas, pastores, maestros que están en este grupo. Este día paso por aquí para dar una enseñanza sobre los bloqueos y el estancamiento. Y para esta enseñanza vamos a irnos a la Primera de Crónicas, capítulo 13. Versículo 9 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9 al 14. Bueno, y empezamos leyendo la palabra y después vamos con la enseñanza. Y dice, Primera de Crónicas 13, 9 en adelante. Dice que, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, así se llamaba esta persona, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya leyeron esto, probablemente ya lo vieron más de una vez, pero este día hay una revelación aquí en esta parte y es lo siguiente, presta atención. Dice, ¿verdad? El versículo 9 dice que cuando llegaron a la era de Kidón, o sea, cuando llegaron a cierto lugar que se llamaba Kidón, una persona que se llamaba Usa, creyente, que creía en Dios y que iba feliz ahí en el arca, dice que extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. O sea, que David fue a recoger el arca de una manera que no era correcta. Lo hizo a la manera suya, como él creía que debía ser, usando su inteligencia, su sabiduría. Él dijo, bueno, yo creo que la manera correcta es esta. Yo creo que yo voy a agradar a Dios haciendo este acto, haciendo esta cosa a mi manera, sin preguntarle a Dios cómo debe ser, sin consultar a Dios cómo debo de hacerlo. Entonces viene y agarró el arca de Jehová y la puso encima de una carreta y la llevaban bueyes. David haciendo algo a su manera, como él creía conveniente, como él pensaba que debía de ser, y no como está escrito en la Biblia. Había una manera que Jehová estipuló en la Biblia de cómo debía de moverse de un lugar al otro el arca de pacto. Y no era así, sino que el arca la tenían que llevar sacerdotes ungidos, tenía que llevar los sacerdotes, hombres que vivieran en santidad, y debían de llevarla con unas varas, y la debían de llevar cargando ellos y no animales. Entonces, esa era la disposición de Dios. Eso era lo que ya estaba estipulado de parte de Dios y esa era la instrucción que ya había dado Dios de cómo hacer las cosas. Entonces, viene David y dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo creo que de esta forma yo voy a agradar a Dios. Yo quiero la bendición de Dios y no voy a consultarle a Dios cómo hacer las cosas, sino que simplemente yo lo voy a hacer. Y Usa, el amigo este compadre que andaba por ahí, que era amigo de David y pues lo apoyaba en todo, ¿verdad? Lo apoyaba en todo y iba ahí feliz también. Él iba feliz porque llevaban el arca para la casa de David. Ahora, vuelvo y lo quiero recalcar, lo estaban haciendo de una manera equivocada, a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Entonces, dice que vio Usa que los bueyes tropezaban. Fíjese bien, los bueyes tropezaban. Había un bloqueo, había un estancamiento. Los bueyes
tropezaban, los bueyes no tenían una fluidez, los bueyes no caminaban, no avanzaban, sino que los bueyes tropezaban. ¿Cómo es posible que los bueyes puedan tropezar? ¿Sí? Entonces, los bueyes tropezaban nos da a nosotros una profundidad de entendimiento que cuando algo, mis amados, no está funcionando, cuando algo no está avanzando, quiere decir que hay un bloqueo. Cuando nosotros en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra finanza, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en cualquier cosa que emprendemos, tenemos un tropiezo, tenemos un bloqueo, un estancamiento, no funciona, no avanza. Eso significa, mis amados, que estamos tropezando delante de Dios y Dios nos está haciendo tropezar. Dios nos está haciendo tropezar. Y la razón es porque no estamos haciendo las cosas como a Él le agradan, sino a nuestra manera. Si yo hago las cosas a mi manera, diciendo que yo soy dependiente de Dios, entonces yo no soy realmente dependiente de Dios y estoy desagradando a Dios. Por lo tanto, Él va a hacerme tropezar en el camino si yo estoy haciendo las cosas mal, poniendo un bloqueo. Ahora, fíjese bien, dice que los bueyes tropezaban y dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Preste atención a lo que le voy a decir ahorita, por favor, porque esto es un entendimiento, es una revelación, es una sabiduría que usted no creo que la vaya a recibir en otro lado. Si usted ve, aquí va, presta atención, si usted ve a una persona que tiene un bloqueo, que tiene un estancamiento, que está en pobreza, en escasez, en miseria, en la calle, en ruina, y nada de lo que emprende prospera, y viene usted y usted quiere ayudar a esa persona que está en tropiezos porque Dios está causando ese tropiezo y usted se pone mejor que Dios, igual que Usa, y viene y quiere ayudar a esa persona que está siendo corregida por Dios, porque si esa persona tiene un estancamiento, un bloqueo, quiere decir, o si una persona está en pobreza, escasez, miseria, enferma, quiere decir que esa persona está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y Dios lo está deteniendo. Pero si viene usted y mete su mano con esta persona, usted va a ser partícipe del bloqueo, del estancamiento que está sufriendo esa persona. ¿Entiende? Ahora, aquí en el caso del pobre de Usa, Dios lo mató por haber metido su mano en algo en lo que él estaba obrando porque no le agradaba. Usa no tuvo el discernimiento de preguntarle a Dios, de preguntarle al Espíritu Santo, si lo que estaba pasando era algo que venía de parte de Dios o era algo que venía de parte de las tinieblas. Entonces, al actuar, escuche bien, al actuar almáticamente, al actuar por instinto, al actuar por sus emociones y querer hacer un bien, pero habiéndose levantado como enemigo en contra de Jehová, él recibió un juicio instantáneo. Y el juicio fue que Dios lo mató, porque dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. O sea, la ira de Dios se encendió en contra de Usa porque él metió su mano donde no debía de hacerlo. Cuando nosotros venimos y nos ponemos mejor que Dios ayudando financieramente, económicamente o
con ropa, lo que sea, a una persona que está pasando un juicio de Dios y nosotros nos metemos entre el juicio de Dios y esa persona, viene Dios y nos mete también a nosotros en ese juicio. Entonces, si hoy día usted tiene un bloqueo, un estancamiento, nada de lo que emprende funciona, revise su vida, analice su vida, escudriñe su vida y pida al Espíritu Santo que le revele dónde metió la pata, que le revele cuál fue el error que usted cometió, que le revele qué fue lo que usted hizo que no le agradó a Dios y por eso está pasando por ese bloqueo, estancamiento y juicio de Dios. Y si usted ve a una persona que está pasando por esa situación y usted estaba bien, después viene y le ayuda y después todo le empieza a salir mal, igual deténgase. Mire, si algo le está saliendo mal, lo que sea, bloqueo, estancamiento, lo que sea, deténgase, por favor, deténgase, pare, aquiete sus pensamientos, aquiete su alma, su corazón, aquiete todo su ser, respire profundamente, pida al Espíritu Santo que le revele el motivo, la causa, qué fue lo que usted hizo para que usted esté ahora en un estancamiento, en un bloqueo, porque no le funciona nada de lo que usted emprende. Ya sea que usted confió más en su familia que en Dios, ya sea que usted confió más en un empleo que en Dios, ya sea que usted confió más en los amigos que en Dios, ya sea que usted confió más en la fuerza de su brazo que en Dios, o ya sea que usted metió su mano queriendo ayudar a una persona que estaba en juicio delante de Dios porque está haciendo las cosas como esta persona quiere hacerlo y no como Dios quiere que se hagan. Hay varias cosas aquí, yo quiero que las vea por favor, que esas tinieblas en su cabeza, en sus ojos, en su mente se quite. Entonces dice que el versículo 11, que David tuvo pesar. David tuvo pesar, pero no fue tonto, fue inteligente. Él tuvo pesar y dijo, wow, se moría este hombre. El juicio de Dios vino a la vida de este hombre, pero no metió mano, no fue a recoger el cadáver, no fue a detener el arca, no fue a cambiar los bueyes, no hizo nada, se quedó quieto. Si él hubiera metido mano, David hubiera metido mano, hasta ahí hubiera llegado su reino. Pero dice que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. O sea, él supo que había sido Jehová y no el enemigo. Y mire, yo le voy a decir esto. Nosotros antes éramos esclavos de Satanás, él podía hacer y deshacer con nosotros, pero ahora nosotros estamos en el reino de Dios, entonces quien nos disciplina, quien nos endereza, quien nos envía juicios es Jehová, no Satanás. Entonces, el evangélico común, el cristiano común, cuando ve un bloqueo, un estancamiento, lo primero que hace es echarle la culpa a Satanás y Satanás no tiene nada que ver con ese bloqueo que le puso Dios. Porque Satanás está en la playa tomando cervezas, drogándose, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el evangélico por falta de entendimiento, por falta de discernimiento, porque no le enseñan bien, no ha sido discipulado, no ha sido liberado, no ha sido entrenado, no ha sido abierto su conocimiento sobre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas y la dimensión espiritual y sus leyes, es así, a lo tonto, echarle la culpa al enemigo, sin discernir, sin pensar. Y viene y le escupe la cara a Jehová, porque es él quien le está haciendo el juicio. Digo que le escupe la cara a Jehová porque no reconoce el juicio de Jehová en la vida de esa persona o en la vida de esta persona que está bajo ese bloqueo o ese estancamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Escudriñese, deténgase, escudriñese, pida perdón, pida al Espíritu Santo que le revele la razón de ese bloqueo. Y más grande es su misericordia y su gracia para perdonarnos y sacarnos de ese bloqueo. Y dice
que el versículo 11 dice que llamó a aquel lugar Pérez Susa hasta hoy, dice, y el versículo 12 dice que David tuvo temor de Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ah, este sí era inteligente, ¿verdad? David sí era inteligente, porque viene David y le preguntó, se preguntó a sí mismo, preguntó a Espíritu Santo, porque él dijo, wow, si Dios hirió a Usa, los bueyes venían tropezando, Dios hirió a Usa, esto quiere decir que algo estoy haciendo mal. David no le echó la culpa al diablo y dijo, ¡diablo mentiroso! Y pegó el grito, ¿verdad? Como gritan los evangélicos, ¡diablo mentiroso! No, ¿verdad? David no hizo eso, sino que él usó de sabiduría, de inteligencia, analizó, escudriñó y Espíritu Santo le inspiró a hacer esa pregunta y decir, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Por qué? Porque vio que Usa murió por detener el arca que venía tropezando, o sea que algo se estaba haciendo mal. Entonces vino él y se escudriñó, y fíjese bien, preste atención. Desde ese momento en el que él preguntó a Espíritu Santo cómo había de traer el arca de Dios, el bloqueo desapareció de la vida de David, porque él también iba a recibir un bloqueo y un estancamiento, pero como preguntó y recibió la respuesta, entonces el bloqueo que iba a recibir ya no lo recibió. El estancamiento que iba a recibir ya no lo recibió, porque todo lo que emprendía David prosperaba. Entonces, les dejo esta enseñanza, mis amados, para que si usted tiene algún bloqueo, algún estancamiento y usted está emprendiendo algo y no le funciona, deténgase, analice su vida. Pídale perdón a Dios, pida al Espíritu Santo que le revele en dónde cometió usted esa falta en contra de Dios. Pida al Espíritu Santo que le revele cuál fue el motivo de ese estancamiento, y cuando se le revele el motivo, cuando se le revele la causa, entonces pida perdón a Dios y recibe el perdón, y usted con su boca remueva ese bloqueo, ese estancamiento, y usted verá minutos después cómo ese bloqueo y ese estancamiento desaparece y su vida, sus finanzas, su salud continuará en la línea en la que Dios quiere que continúe, porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El ignorante que no conoce la voluntad de Dios cree que la voluntad de Dios es estar en pobreza, escasez, miseria, en enfermedad, en calamidad, en prueba. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo digo el ignorante porque hay personas que creen que la voluntad de Dios es que estén en pobreza, y eso no es cierto. No es cierto. Isaías 53, 4 y 5 dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados y sanados, y ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por todo lo que yo no podía pagar. Ya Él en la cruz del Calvario me otorgó a mí riquezas, prosperidad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos. La voluntad de Dios no es que nosotros estemos en escasez. Si la voluntad de Dios fuera que nosotros viviéramos en escasez, no hubieran suficientes árboles, suficiente agua, suficiente oxígeno, que lo hay en abundancia. Los rayos solares serían limitados, el oxígeno sería limitado, la, el agua sería limitada, la lluvia sería limitada, pero Dios nos ha dado todo eso en abundancia porque su voluntad es que nosotros vivamos en la abundancia. Abundancia espiritual, material, económica, financiera, de salud, abundancia en todas las cosas. Por eso dijo allá Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera
tu alma. Entonces, más de una vez, Dios nos habla y nos dice cuál es su voluntad. Entonces, no es la voluntad de Dios que usted esté mal. Si está mal, si hay un bloqueo en su vida, vuelvo y repito, deténgase, deténgase, pare, pare, aquiete su alma, su mente, aquiete sus pensamientos, aquiete su espíritu y pida al Espíritu Santo que le revele la razón del bloqueo, del estancamiento y no lo vuelva a hacer. Pida perdón, cancele todo bloqueo, cancele todo estancamiento, cancele todo juicio que se ha levantado en contra de su vida y yo le aseguro que en minutos usted verá el cambio de dirección de su vida y todo bloqueo, todo estancamiento y todo juicio será quitado de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta es la enseñanza de este día, mis amados. Bendiciones, shalom y que tengan un bendecido día con esta revelación y que esta revelación les ayude a avanzar en el reino espiritual y en el reino material, en el reino de Jehová y aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Shalom.